Quiere cerrar el micrófono. Problemas con el internet. Ya. Hoy, 26 de enero de 2023, nos reunimos nuevamente en las jornadas académicas matutinas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de manera virtual para compartir con ustedes el episodio número 261 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto, hemos tomado un caso que es emblemático, que ocurre casi al final del primer periodo del gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, y fue una celada que le tendió, le tendieron las cuadrillas 5 y 58 de las FARC a tropas del batallón Voltígeros en las cabeceras del río El Porroso, área rural del municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño. Estas tropas eran orgánicas de la Brigada 17 del Ejército y fueron inducidas mediante una falsa información a cometer un error táctico, el cual le significó la pérdida de la vida a 19 militares y se constituyó en el más duro revés del primer periodo presidencial del señor Uribe, y sobre todo a la estrategia de seguridad democrática. Fue a la vez un reto bastante publicitado y una especie de demostración del grupo narcoterrorista que ellos todavía tenían el control y podían lanzar ofensivas pues, integrados por unas cantidades grandes de bandidos que actuaban en forma de infantería ligera y sorprendían a las unidades militares. De allí se derivaron una serie de conflictos y de choques con la comunidad de San José, que fue creada por un sacerdote jesuita en esa región, y con organismos de izquierda, de ONGs internacionales, con la prensa, y la comunidad se dividió de forma muy marcada en dos: los que estaban a favor del que el ejército permaneciera en la región y los que no estaban. Y como siempre, el lazo se reventó por el lado más débil, con la comunidad en Veracativo, que sufrió muchas vejámenes por parte de los terroristas de las FARC. Entonces, vamos a ver este episodio. Nos parece interesante reconstruirlo porque, como lo hemos destacado en eventos anteriores, tampoco es mencionado para nada en la supuesta verdad que diría la comisión del cura de Rux. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de su aparición delictiva, las cuadrillas que luego se convirtieron en el bloque noroccidental de las FARC y las autodenominadas compañías móviles que se le anexaron posteriormente, los terroristas del comunismo armado han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del departamento de Antioquia, área donde el grupo delictivo ha constituido una importante retaguardia estratégica para el ambicioso proyecto de tomarse el poder desde las áreas periféricas del país, con el fin de instaurar una dictadura marxista-leninista. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda la nación. En este caso específico, los pobladores del hermoso y rico municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño.
La verdad silenciada, el drama de las víctimas. Hoy es jueves 26 de enero de 2023. Nuestra emisión 261 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en el departamento de Antioquia, que durante años fue convertido en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del paradisíaco municipio de Mutatá en el Urabá antioqueño? Bueno, mi coronel, como alcanzamos a ver en el fondo de pantalla o en el fondo de esta infografía que hace la Gobernación de Antioquia acerca de Mutatá, efectivamente es un municipio paradisíaco. Es un sitio supremamente bello, con una naturaleza y una exuberancia de el piedemonte de la cordillera andina, con una potencialidad hídrica importante, con una ubicación geográfica también muy importante y con una posibilidad de explotación grande, pero sometida al arbitrio de la delincuencia y los bandidos. En este mapa de la izquierda vemos en el recuadro superior al departamento de Antioquia, que lo hemos explicado en anteriores episodios de esta memoria histórica, ocupa un rincón privilegiado de la geopolítica colombiana y tiene salida al mar, posibilidad de llegar a las selvas del occidente en el Chocó y comunicarse directamente con el centro del país, ya que prácticamente limita con el noroccidente de Cundinamarca y solo lo separa el río Grande de la Magdalena para pasar de una cordillera a la otra, es decir, de la occidental, corrijo, de la central a la oriental. Ya hablando específicamente del municipio de Mutatá, lo encontramos aquí como una especie de garganta, de cuello, que une la parte más central del departamento de Antioquia con la parte más septentrional que daría al mar. Es una extensión de territorio muy angosta en referencia con la amplitud que tiene todo el territorio antioqueño en su parte más amplia, más grande, más extensa. Y también tiene como característica que es un sitio en el cual coinciden tres departamentos. Coincide el departamento de Córdoba, que es este que se ve aquí sin marcar, el departamento de Antioquia, que es el que está en rojo con la parte de Mutatá, y el departamento del Chocó al occidente. Y como vemos en el mapa, está muy cerca, aproximadamente 100 kilómetros menos de distancia a la salida al Golfo de Urabá. Y al mirar en detalle el mapa de lo que es la distribución de corregimientos que tiene bajo el control la Secretaría de Gobierno de Antioquia, vemos que no todas las veredas están organizadas dentro de un corregimiento, lo cual iría contra la misma distribución política administrativa de los municipios y del departamento, porque se supone que los organismos de gobierno están bien estructurados en este departamento, que es uno de los más organizados de Colombia, y que todas las veredas pertenecen a algún corregimiento, pero aquí vemos que en este caso este municipio todavía no ha logrado eso.
y vemos que aquí al noroccidente del municipio, en límites con el Chocó, hay varias veredas que no tienen corregimiento, es decir, que dependen directamente de la cabecera municipal para todas las actividades, sobre todo de control del orden público, que es lo que más o menos hacen los corregidores y mantener la convivencia. Y vemos que al suroriente ocurre el mismo fenómeno y que en otro sector hay algunos corregimientos como Pavarandó, que coincide con unos límites hacia el sur, ya más con el Chocó, y al occidente. Otro pequeño corregimiento que llama Pavarandocito, otro que llama Bejuquillo, que es el más grande de todos los corregimientos, y que la cabecera municipal está en el centro sur del municipio. Y vemos que al oriente la mitad, prácticamente el 50% del territorio del municipio pertenece a las estribaciones del nudo del Paramillo o al propio nudo del Paramillo, una de las últimas ramificaciones de la cordillera antes de descender hacia el mar, y es una formación geológica muy importante para el ecosistema y para el mantenimiento de la cantidad de cursos hídricos que hay en esta región, además para la seguridad nacional fundamental y desde luego un área ideal para que los bandidos que se mueven en esta zona o que las FARC y el EPL insertaron desde los años 60 tengan un corredor amplísimo de movilidad para pasarse hacia los departamentos que están en el sector con una amplia posibilidad de extender la acción terrorista, y ahora el narcotráfico se apropió de todo este sector del nudo de Paramillo. Inicialmente fueron los bandidos del EPL, luego con la desmovilización del EPL y la persecución que hubo con las FARC, se instauraron allí los bandidos de la mal llamada autodefensa, los mal llamados paramilitares, y ahora con la desmovilización de los delincuentes de los mal llamados paramilitares volvieron las FARC, el EPL, y se estableció el famoso Clan del Golfo entre Urabá y el nudo de Paramillo, y han hecho de esta región un botín para el delito sin que los diferentes gobiernos hayan tenido la estrategia y la contundencia para combatir este delito, y sobre todo para desarrollar una región que por sus condiciones podría ser un gran aporte para el país. Entonces este es apenas uno de los municipios de Urabá, y vemos la conflictividad que se desarrolla allí y que es extensiva hacia el norte de la región de Urabá y hacia el sur, donde limita con el Chocó. Ahora miremos este mapa de Antioquia, que nos da una visualización más amplia, y vemos que el departamento de Antioquia está, igual que Cundinamarca, lo veíamos anteayer. Cundinamarca está prácticamente todo sobre la cordillera andina, en el caso de Cundinamarca, en la cordillera central oriental, y en el caso de Antioquia está prácticamente, por eso el departamento de la montaña, sobre las dos cordilleras, la occidental y la oriental, y tiene como característica que por el centro lo atraviesa el río Cauca y separa a la cordillera occidental con la central, y que baja al Valle del Magdalena y termina la cordillera central para dar paso a que en Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima se forme la cordillera oriental. Por eso decíamos que de Puerto Triunfo, Antioquia, a el norte de Cundinamarca la distancia es muy corta. Entonces, como vemos aquí, está en el mar Atlántico, o el océano Atlántico, atraviesa el departamento y ya está en el centro del país, cruzando las dos cordilleras, la occidental y la oriental, y el Valle del Cauca en el Alto Cauca, en el Bajo Cauca, perdón, antes de unirse con el Magdalena. Y también, como vemos aquí en este mapa, por un lado está el nudo del Paramillo, y por el otro lado alcanza a encontrarse con las estribaciones occidentales de la sierra de Ayapel,
que también está dentro del Nudo del Paramillo. Entonces, es un departamento que tiene en esa región una facilidad impresionante para que las guerrillas y los grupos criminales se muevan, ya que el Estado nunca le ha fortalecido ni la seguridad ni la visión, que no solamente la debe tener el departamento de Antioquia, sino Colombia, sobre esta zona del Urabá en el mar, donde hay tanta potencialidad de desarrollo y sobre todo que está muy cerca al sitio donde se podría construir el famoso canal Atrato-Tuandó, que uniría no a Colombia sino al mundo por un curso hídrico de manera artificial. Y al mirar este mapa de la derecha vemos exactamente que el Urabá se parte en dos, pero es toda una región y que inclusive tiene un sector entre Murindó y Mutatá, en el cual no es la región de Urabá, pero esos son los caprichos de la distribución geográfica colombiana y vemos que tiene una gran cantidad de municipios, todos muy célebres en nuestra memoria, no por situaciones favorables para el desarrollo nacional o muy agradables, sino casi siempre cuando le nombran a uno estos municipios, inmediatamente le viene a la mente, como ocurre con el Caquetá, violencia, terrorismo, guerrillas, narcotráfico, muertos, ataques criminales, secuestros, y eso es lo que desafortunadamente ocurre en una de las regiones más bellas, más ricas y más productivas que puede tener Colombia, con una salida a un golfo espectacular, el Golfo de Urabá, donde podría existir, por ser mar Caribe y costa enfrentada con el sur de Estados Unidos y con las Antillas Mayores, uno de los emporios turísticos más fuertes de Latinoamérica y del mundo, y desafortunadamente no se ha podido desarrollar. Y allá seguimos viendo es todo lo que nos traen los medios, que la pasada de los inmigrantes ilegales hacia Centroamérica, que el narcotráfico, que el asesinato, que la trata de personas, que el tráfico de armas, que el narcotráfico. Eso es lo que se da en esta región tan espectacular, donde Colombia podría ser, por poner un ejemplo, unos parques temáticos iguales o mejores que los de Disney en la Florida, y con una garantía que el clima es mucho más benigno que las tormentas tropicales que a menudo se presentan en la Florida. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato con esta dirigencia política corrupta que tenemos aquí y que miran a esta región? Es como la posibilidad de tener fincas y tierras improductivas y tener grupos delincuenciales y generar violencia. Y por el lado de los comunistas, impulsar un choque de clases, un impedimento al desarrollo, una apropiación de la teoría del medio ambiente, un odio contra los que invierten, una tendencia a mantener grupos armados a secuestrar. Y por el otro lado, el narcotráfico, aprovechando esas disputas de lado y lado para untarle la mano a ambos lados, y la violencia enseñoreada en una región que, como vemos aquí, el mapa nos lo explica claramente, tiene una posibilidad impresionante de desarrollo turístico y de desarrollo económico, social y de investigación científica, porque miremos nomás en esta bolsa que forma el Golfo de Urabá, lo que se puede investigar en el fondo marino, en especies, en recursos, en riquezas, en análisis de la relación mar con selva, mar con montaña, pero definitivamente estamos en otro mundo peleando por la candidatura de Uribe y Petro en Colombia. Entonces, eso nos muestra los mapas. Ahora, ¿por qué decimos que es paradisíaco? Es que miren ustedes las aguas del río Mutatá. Son tales los minerales que trae esta agua que el agua es casi de color azul, igual que ocurre en Río Claro, al suroriente de Antioquia. Entonces debe tener, seguramente ya le han hecho estudios, pero debe tener unas propiedades impresionantes, por ejemplo, para la piel, así como el mar muerto es tan común en el mundo, que viajan los turistas allá a bañarse en el mar muerto y a comprar un poco de cremas y cosas que le venden allá. ¿Por qué Colombia no podría hacer lo mismo con este paraíso terrenal? Que la foto habla por sí sola. Se ven las rocas calizas
y se ve pues aquí al estilo colombiano muy artesanal el balneario. Entonces se podría en ese sector organizar algo más, pero no es el único. Tiene unas cascadas impresionantes, bellísimas, donde se puede hacer una serie de balnearios y de atractivos turísticos hermosos, pero lo que está lleno de bandidos y allá no entra nadie. Y aquí vemos el municipio, la área urbanizada, está al occidente del nudo de Paramillo, en un sector semiplano, se ve el río que la cruza. Aquí abajo vemos la tolerancia del gobierno del señor Santos, que corrió a construirles inmediatamente todas estas casas a los terroristas de las FARC que se desmovilizaron. En el gobierno de Duque se tuvieron que terminar porque ya era una imposición, y ahí tenemos todos estos bandidos de las FARC que tanto daño causaron, como los casos que vamos a ver ahora, viviendo concentrados y protegidos por el Estado. Y aquí vemos parte de la exuberancia del nudo del Paramillo al occidente, y vemos la zona que descapotaron para construirle a los bandidos de las FARC su epicentro. Entonces, son 4 fotos que nos dan la idea, pero es que hay que haber paseado el Urabá, haber estado allá para entender lo que hay. Sin embargo, el riesgo de la violencia y de la criminalidad, el que no deja de desarrollar esa zona ni traerle al país. Y aquí vemos sobre la carretera Mutatá-Beiba otro ejemplo de lo que es nuestra cultura. Estos son unos bohíos donde viven unas comunidades indígenas en Vera. Entonces la carretera cruza por el medio de su resguardo, está con una pavimentación muy pobre y la señalización ni se diga. Es una carretera quebrada porque está en la estribación del nudo del Paramillo, pero esa exuberancia de la selva indica la riqueza en aire puro y en agua que hay en la zona, que no se ha sabido explotar ni manejar turísticamente, ni mucho menos reforestar las zonas que se deforestan para el sembrado del narcotráfico o por la ganadería extensiva que de manera irresponsable se hace por grandes terratenientes y también por pequeños fundos que van descuajando el monte y no van reemplazando esa flora que se va perdiendo. Es una realidad de nuestras regiones. Entonces, ese sería un marco descriptivo general de lo que tenemos y no sabemos, y de lo que los bandidos de las FARC han controlado por años, y los narcotraficantes causándole daños al país, olvidándonos todos los colombianos de lo que allí tenemos y de la importancia geoestratégica mundial que significa ese cordón umbilical que uniría al Atlántico con el Pacífico y pondría a Occidente con Oriente, como se dice coloquialmente, a Pepe y Cuarta. Adelante, mi coronel. Vicencio, adelante. Hoy, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del demoledor ataque terrorista del bloque nororiental de la FARC contra los soldados del batallón Voltieros en el sur, en el río Porroso, municipio de Mutatá, Antioquia, en el 2006, 2005? Al mejor estilo de Afganistán, allá en Urabá se han formado clanes familiares, o lo que en Afganistán se llaman los señores de la guerra. Y aquí lo llaman el clan Usuga. Estos 2 bandidos que vemos en la foto eran hermanos, ambos ya los liquidó el ejército en combates, pero causaron mucho daño. Y el otro familiar de ellos, de los muchos que son, porque son varios y todavía quedan algunos vivos, es el famoso Otoniel, que fue capturado el año pasado y extraditado a Estados Unidos al final del gobierno Duque. Estos 3 bandidos, los hermanos Usuga, que vemos aquí, Luis Carlos y Héctor, que están en la foto, alias La Muerte y alias Juan Carlos, si no estoy mal, dirigieron por muchos años acciones criminales contra la población civil y contra las tropas, y financiados por el narcotráfico y en una coordinación directa con el famoso Toniel,
que en apariencia era, como dicen los bandidos de las FARC, un paramilitar, porque ese sujeto pasó primero por el EPL, luego se pasó a las FARC, luego se salió de las FARC y se dedicó al narcotráfico. Tiene un prontuario larguísimo. Inclusive ayer se declaró ante una corte de Estados Unidos culpable del envío de miles de toneladas de coca a Estados Unidos. Entonces, esta familia se enseñoreó de la región y fueron muchos, muchos los crímenes que cometieron, inclusive este que vamos a analizar hoy. Estos fueron también los autores intelectuales y materiales de el duro golpe en Dabeiba que ocurrió unos años antes, cuando a las tropas de la Cuarta Brigada le asesinaron a una compañía entera y le derribaron 2 helicópteros y mataron a un piloto de la Fuerza Aérea, que fue uno de los eventos más trágicos durante el comando del general Herrera Verbel en la Cuarta Brigada. Entonces, estos sujetos tenían un largo prontuario y participaron en este hecho que vamos a ver hoy. Posteriormente fueron eliminados por el ejército, pero fue mucho el daño que hicieron y, repito, eran como una especie de señores de la guerra afganos en esa región, y todavía el clan Unsuga, como lo llaman, sigue manejando muchos hilos de poder y mucha criminalidad en esa región. Y coronel, ¿cuáles son los antecedentes más resaltantes del demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental de las FARC contra los soldados del batallón Voltígeros en el río Porroso en el año 2005? Pues mi coronel, como hemos mencionado cuando hablamos del Putumayo o de Arauca o del Guaviare o del Catatumbo, que son zonas periféricas, los antecedentes son muchísimos y cada una de estas regiones nos daría material para escribir libros y libros y escribir guiones de audiovisuales y hacer audios y hacer coloquios, simposios, análisis. Es impresionante el acumulado de información y de sucesos que hay en esta región de Urabá en relación con la violencia comunista. Entonces no podríamos decir que hay unos antecedentes muy específicos ni en el orden táctico ni el estratégico, pero con el fin de darle una puntualización al evento de hoy, tomamos algunos de esos, y en eso le insistimos a nuestra audiencia, algunos antecedentes para tener una idea ligera de cómo ocurrieron estos hechos, porque son demasiados. El Urabá es una fuente inagotable de información acerca de lo que ha sido la violencia comunista contra Colombia durante varias décadas. Comencemos por decir que a finales del 2004, durante el primer periodo de la administración Uribe, las AUC, que se habían robustecido con ocasión de la persecución de las FARC contra el EPL, que se desmovilizó en el gobierno de Virgilio Barco y en el de Gaviria. Entonces las FARC comenzaron una cacería de brujas contra todo lo que significara antiguo EPL o Esperanza, Paz y Libertad, y asesinaron a muchos exintegrantes del EPL y a sus familias. Por esa razón, la familia Castaño, que también era otro clan de los que controlaba la zona, Castaño Gil, los reclutaron y casi todos los bandidos del EPL terminaron metidos en los mal llamados paramilitares. Entonces eran bandidos que tenían experiencia criminal por asesinatos y crímenes, secuestros y todo lo malo que hacen los delincuentes de las FARC y del EPL, y se volvieron enemigos a muerte de las FARC, con la circunstancia agravante que también reclutaron a muchos miembros de las FARC y del ELN que había en la región, porque en esos grupos no les pagaban dinero y entonces se pasaron a las AUC y ahí cometieron la cantidad de barbaridades y tropelías que ya conocemos, que tanto se han publicitado. Entonces, al final del gobierno de Uribe, del primer periodo de Uribe, este grupo se desmoviliza y desaloja la zona. Entonces, conociendo las dinámicas de la violencia y los odios que hay en estas regiones donde los grupos delincuenciales suplantan al Estado y ejercen la violencia, inmediatamente las FARC reocuparon
esa zona que dejaban las AUC y comenzaron la ojeriza y la limpieza de todo lo que quedaba que tuviera relación con ese grupo. Y esto no lo nombra para nada el informe del señor de Rux, no menciona para nada eso. Entonces uno dice, si se está diciendo una verdad de la historia, ¿por qué no se cuentan los hechos como ocurrieron? No, porque es más fácil decir que esto es culpa del Estado y que las AUC nunca desaparecieron porque quedaron en manos del señor Otoniel. Pero eso no es tan cierto, es otro fenómeno distinto. Entonces comenzaron a llegar informes permanentes de que después de la desmovilización del grupo Bloque Bananero, en esa presencia de los bandidos de las FARC, la emprendieron contra las etnias indígenas, sobre todo contra los Embera, y comenzaron a reclutarlos, a llevarse las muchachas, a embarazar niñas, a causar terror, a secuestrar a los líderes indígenas, a someterlos a una organización comunista para volver a recuperar, como decía el plan de las FARC, lo que los mal llamados paramilitares han quitado. Entonces la información era permanente y había patrullajes eventuales, pero los resultados no eran tan efectivos. Se presentaban combates esporádicos y luego con la estrategia de seguridad democrática del señor Uribe, el ejército arreció la ofensiva, tuvo mejor dotación y más apoyo de la Fuerza Aérea para el movimiento helicoportado de las tropas en la región. Entonces, como ya se acercaba el periodo en que el Congreso de la República aprobaría la reelección del señor Uribe, las FARC decidieron lanzar unas arremetidas terroristas en todo el país para, obviamente, desprestigiar esa estrategia de seguridad democrática y evitar que los colombianos votaran por Uribe, porque lo señalaban era como una máquina de guerra y no como la solución al conflicto, o sea que tampoco lo ha podido resolver y que el país volvía 4 o 5 años atrás a la época de Pastrana, cuando los delincuentes hacían lo que querían. Entonces enviaron a un sujeto con una información engañosa a la Brigada 17 con sede en Carepa, dando cuenta que en un sector de la reserva indígena había 11 guerrilleros que llevaban varios días ahí y que habían exteriorizado quedarse. Entonces, mientras ellos daban esa información en la brigada y se asumió como cierta, no se valoró de otras fuentes, sino se tomó como cierta por los antecedentes que había y por la necesidad de dar resultados operacionales, que fue el error. La guerrilla fue montando un cerco táctico alrededor del objetivo con varios días de antelación. Como quien dice, esperemos los que lleguen, los dejamos entrar y cuando estén adentro los golpearon. Entonces, se montó con una compañía del batallón Voltígeros una operación que se llamó la Exterminio, porque se tenía la certeza de que se iba a dar un golpe importante, ya que la información era muy exacta según lo que se analizó y la aproximación nos llevaría a producir un golpe táctico importante. Entonces los soldados hicieron la aproximación táctica, caminaron de noche, montaron los observatorios y a la madrugada del 8 de febrero de 2005 vieron en una casa a unos guerrilleros. Entonces el comandante del pelotón, que era un subteniente muy joven, también con unos suboficiales muy jóvenes, le pareció fácil y se aproximó a la casa, tuvo el combate y allí parece que cayeron unos guerrilleros. Entonces hubo como una especie de alborozo de los soldados, se acercaron a ver qué había pasado y cuando estaban en esa verificación allá, le salieron del monte nubes de guerrilleros y comenzó un combate completamente desigual que influyó en otro problema que hay en la región.
es que en la medida que una tropa entra a una zona quebrada, que son muchas, como lo vimos en el mapa por la ubicación del nudo del Paramillo, se perdió la comunicación y se produjo un fenómeno de desinformación y se hablaba era de que un pelotón que había perdido comunicación con el ejército, pero no se tenía una información exacta porque no había forma de comunicarse, faltaba la eficiencia de los repetidores y la posibilidad de que la tropa saliera a un sitio alto para informar lo que estaba pasando. Entonces esa pérdida de comunicación temporal fue gravísima porque a las 3 de la tarde, o sea, ya habían pasado 8 horas de combate, un helicóptero arpía pudo entrar, pero no pudo ametrallar ni apoyar con fuego aerotáctico el sitio, porque la comunicación era muy defectuosa y porque el clima, que es tan complejo en nuestras zonas tropicales, tampoco lo permitió. Y resulta que como no se tenía la información exacta de lo que estaba pasando, en la base de Río Negro, en Antioquia, estaban requiriendo ese helicóptero porque había otra operación también contra las FARC en otro sector del país en curso y era necesario esa aeronave y sin tener claridad de lo que estaba ocurriendo, se retiró esa aeronave y no se tuvo más comunicación con, con la tropa. Pues hasta los 2 días siguientes que volvieron a aparecer los helicópteros y el apoyo, por fin se estableció comunicación con los soldados y era una absoluta debacle. El golpe ha sido mortal, sí habían muerto unos guerrilleros, no muchos, pero las tropas habían sufrido una aniquilación casi total. De los 27 miembros de la patrulla, que además fue otro error del batallón y del comandante de la brigada, mover una unidad tan pequeña, o permitir que una unidad se moviera tan pequeña, cuando lo mínimo que debe tener un pelotón son 36 soldados y sus 4 y mínimo 4 cuadros, o sea, 4 suboficiales y un oficial, en total 5 cuadros, es lo mínimo y lo ordenado y la forma de maniobrar. Pero allí no iban sino 3 escuadras de 9 y 2 suboficiales y un subteniente. Errores tácticos que se cometieron y comenzaron a buscar entre la selva con patrullas que desembarcaron y fueron encontrando a los pocos sobrevivientes, 8, ya en difícil estado de salud porque pues, los soldados por sobrevivir eh, estaban sin el morral, tenían solamente su fusil, la munición casi agotada y no habían consumido alimentos casi en 2 días. Fue humillante esa situación, los recuperaron, vinieron las entrevistas de los medios de comunicación y la vergüenza del gobierno que no podía superar ese drama porque después de una acción exitosa lo habían golpeado muy duro y pues las críticas eran de todos los pelambres, de todos los vertientes, de todos los colores, y las FARC en ese momento empoderadas diciendo nuevamente que el gran problema del país era esa política de seguridad y que para que hubiera paz tenían que entregarle lo que ellos querían o si no seguirían en este tipo de acciones criminales y que el gobierno tenía que sentarse a hablar con ellos para liberar a los secuestrados, porque recordemos, no se nos puede olvidar que en ese momento estaba el show del secuestro de la señora Betancourt y la mamá de ella viajando por todo el mundo con Piedad Córdoba, desprestigiando al gobierno nacional y el señor Chávez reuniéndose clandestinamente con Sarkozy para hablar de que a las FARC les dieran estatus de beligerancia y liberaran a todos los secuestrados en una negociación en que los bandidos salieran avante. Entonces fue una época muy difícil, un momento muy duro. Quizás es el momento más crucial donde se necesitaba mucha templanza de carácter para no caer en los errores. Entonces, en síntesis, como ve mi coronel, unos antecedentes muy complejos y unos hechos muy dolorosos de esta golpe tan cruel contra las tropas en Urabá. Mi coronel, según crónica publicada por el diario El Tiempo de Bogotá, ¿cómo ocurrió el demoledor ataque terrorista
del bloque noroccidental de las FARC contra soldados del batallón Voltígeros en el río Porroso, municipio de Mutatá, Antioquia, en 2005? Pues aquí vemos una crónica que el periódico El Tiempo la titula 17 militares muertos y 8 desaparecidos. Y comienza a resaltar algo que vimos en la ayuda anterior, la desinformación. Porque esto era información que circulaba sin tener precisiones, sin tener datos exactos. Por lo que ya dijimos, se perdió la comunicación y hasta que las tropas no entraron y pudieron restablecer comunicación y ubicar a todos los soldados, entonces las cifras no eran exactas, ¿no? Que ya han aparecido 3, que han aparecido 4, que en total son 8, pero que los cadáveres son tantos, que también hay unos cadáveres de unos guerrilleros. Lo cierto es que el general Ospina, que era el comandante de las fuerzas militares, por fin dio una rueda de prensa y aseguró que eran 17 militares muertos y 8 desaparecidos. Después se dijo que eran 19 y ahí siguió esa diferencia de cifras. Unos decían que ha sido en la parte alta de la serranía de Avive, otros que no, que ha sido mucho más cerca a la zona urbana. Lo cierto es que fue en las cabeceras del río Porroso, que es un río encañonado, y allí era donde los bandidos tenían su guarida y donde montaron la trampa. Lo dramático es que fue del mismo estilo que montaron otras trampas contra unidades también de la Brigada 17 y se repitió. Entonces, el periódico El Tiempo inicialmente lo que hizo fue publicar un poco de informaciones, algunas reales, otras especulativas, pero en conclusión sí hubo un golpe mortal para las tropas y una descomposición de la moral de combate de las unidades. Decían que fue una emboscada, pues esa es la terminología que los civiles lo definen, pero no fue una emboscada, fue una trampa bien montada, fue un señuelo, y lo que les hicieron fue un arrasamiento a las unidades que cayeron en un encierro táctico, es decir, que se les aplicó un precepto que dice llevar al adversario a combatir en terreno desfavorable. Y entonces con el señuelo de los guerrilleros en la casa, que lo único que les salió mal a los bandidos fue que de todas maneras murieron algunos, que eso sí no lo tenían en su plan, atrajeron la tropa hacia el centro de la emboscada y le salieron de distintas partes del monte y lo rodearon hasta que los aniquilaron prácticamente y unos pocos sobrevivieron. Adelante, mi coronel. De acuerdo con las crónicas publicadas por el diario El País de España, ¿cómo ocurrió el demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental de la FARC contra soldados del batallón Voltígeros en el río Porroso, municipio de Mutatá, Antioquia, en el 2005? Pues el diario El País fue un poco más parco en publicar la información, no en las cifras, sino en la forma como lo condujo, porque no especuló tanto, sino que se dedicó, como lo vemos aquí en la lámina, a hacer una reconstrucción histórica de lo que allí ocurría y resaltó únicamente las declaraciones del general Ospina, y adujo que habían muerto 11 guerrilleros en el combate, de acuerdo con la información que ellos tenían, pero no especuló tanto como lo hicieron los demás periódicos y los medios de comunicación, que como tenían que cada hora en las noticias tener alguna información, entonces lo que les llegaba comprobado o sin comprobar lo agregaban, y eso genera más desazón y desinformación. Como vemos aquí en esta crónica, el periódico lo enfoca más del país, lo enfoca más desde una óptica histórica y una percepción de lo que pudo haber pasado, pero en forma más general. Coronel, Sí, ¿cómo escribieron las FARC en su documento llamado Parte de Guerra acerca de la masacre de los 19 militares durante el demoledor ataque contra los soldados del batallón Voltígeros en el municipio de Mutatá en el 2005? bueno, aquí vemos un documento que, si la justicia colombiana fuera seria y si la JEP fuera seria,
tendría estos bandidos en la cárcel, porque es un documento original y auténtico de las FARC, en el cual lo llaman dizque un parte de guerra como si fueran un ejército. No hay ni un grupo de asesinos hablando como si fueran un ejército. Y señalan exactamente, de acuerdo con su versión, lo que hicieron y hablan ahí de que asesinaron a 19 militares, entre ellos un teniente, 2 cabos y que dejaron a 6 heridos, dicen ellos allá en su informe. Que pasan y lo publican y lo firman como FARC. Entonces, con un documento tan serio, como la justicia les va a perdonar un crimen que lo están reconociendo y lo están publicando? Y además dicen que se robaron 23 fusiles Galil, 2 ametralladoras, un mortero, 103 probadores para fusil, 2 cañones para ametralladoras, granadas para mortero, etc. O sea, están diciendo exactamente lo que hicieron, lo reconocen. Pero a la vez, agregan que los combates continúan, que claro, como llegó tropa, como lo hemos dicho, los combates siguieron en la zona. Y a la vez dicen que ese mismo día, en otra región, en otra zona, no muy lejana de allí, en el municipio de Anorí, también asesinaron a 9 militares. Entonces, si sumamos uno con otro, según ellos mismos, 28 militares asesinados por ellos, lo están reconociendo. Y esto tampoco se menciona en la comisión del señor de Rux. Nunca menciona que las FARC reconocían mediante sus mal llamados partes de guerra, que además todavía los tienen en la página web de ahora llamados comunes, donde recuentan esto como si fuera la historia de su grandeza histórica, valga la redundancia. Lo tienen ahí y ahí aparecen todos hechos y aparecen los crímenes que cometió Tiro Fijo y el Mono Boy, y se autoelogian de que fueron acciones de guerra. Entonces, de esa manera lo publicaron, y esto, además de asqueante, es una realidad que nadie ha enfocado ni les dice la verdad en la cara. Y con tanta cosa que pasa en Colombia, pues termina como que esto es un hecho más apenas de tantos que ocurren. ¿Qué otras actividades criminales cometieron las FARC luego del demencial ataque terrorista contra los soldados del batallón Voltígeros en febrero de 2005? Bueno, el periódico El Tiempo volvió y publicó ya una semana después, más o menos 5 días después de este hecho, que de allí otra cuadrilla, otro grupo de las FARC fue y secuestró a 10 personas, que los bajaron de una buseta en la que se utilizaban, un bus intermunicipal de donde trabajan los campesinos en las bananeras, y se lo llevaron, y que dejaron únicamente a una señora y unos niños, y que de los 10 que se llevaron soltaron a uno, y ese apareció en el apartado, se presentó ante las unidades militares y contó que sí, que se han secuestrado a unas personas y que de manera burlona les han dicho: ustedes han visto los malos que salen por televisión y que les tildan de todo lo que ocurre en el país. Entonces, pues la gente que sí conoce allá, que ha vivido, les digo que sí, pues eso somos nosotros, somos las FARC, y estamos controlando y demostrándole al país que no es lo que dice el gobierno nacional, nosotros somos los que mandamos aquí. Más o menos fue el mensaje. Y pues lógico, las operaciones siguieron. Algunas de esas personas fueron asesinadas en cautiverio, otros después de que pagaron lo soltaron, y la violencia siguió allá. También resalta el periódico El Tiempo en ese momento es la cantidad de narcotráfico que ya se movía y que era evidente y que era con el que se estaba financiando ese hecho. Y resalta también que ese fracaso táctico le costó el retiro del servicio activo al general Fandiño, que era el comandante de la brigada en ese momento. Entonces, es una sumatoria de sucesos nefastos todos, ocurridos por un error táctico, pero además por un abandono total del Estado en una región donde se debería tener los ojos puestos por su ubicación geográfica, por su riqueza y por la importancia que tiene para el crecimiento de cualquier actividad criminal debido a la configuración del terreno. Según noticias publicadas por la W Radio de Caracol,
en Bogotá, en palabras de un soldado profesional, hermano de 2 soldados regulares fallecidos en este combate, todo fue una celada que resultó exitosa a los terroristas. Sí, y otro dato estremecedor es que entre los muertos había 2 hermanos, lo cual está prohibido en el servicio militar y estaba prohibido en el momento tener 2 hermanos prestando servicio militar al tiempo, pero ahí había 2 hermanos y de remate el hermano mayor ya había prestado servicio militar y era soldado profesional de una unidad de esas de contraguerrillas que entraron luego al área a apoyar a los soldados atacados. Y este soldado pues conocía muy bien el área, conocía a los hermanos, sabía que tenía comunicación con ellos, ya existían los celulares en esa época y conocía muy bien lo que estaba pasando en la región. Y fue entrevistado por el señor Julio Sánchez en la W y contó lo que él sabía, lo que se pudo enterar y lo que se comentaba en la unidad de que efectivamente el informante que los llevó a donde estaban, sí les dijo la verdad que estaba la guerrilla, lo que no les dijo era que allí estaba un gran grupo escondido esperándolos a que llegaran para luego, en términos de guerrilla, coparlos y aniquilarlos. Entonces, esto quedó, son testimonios que igual no se mencionan en ese informe, porque son familias enteras víctimas de esto. Los soldados no estaban haciendo nada malo, nada ilegal, estaban sirviéndole al país y fueron miserablemente asesinados por los bandidos de las FARC. ¿Sirvió de algo el pacto FARC-Santos para erradicar la agresión persistente de las FARC contra los habitantes de Mutatá? Bueno, mi coronel, aquí para contestar esa pregunta con fundamentación teórica y con pruebas se nos dirían horas y horas y periodos, porque es que resulta que pasan estos hechos y sigue la violencia, no para en Urabá, porque eso ha sido continuo, y viene el pacto FARC-Santos que usted menciona, y se hace un acuerdo y se dice que se va a suspender la violencia, el apoyo a las comunidades campesinas y que la organización comunitaria, y siguen ocurriendo hechos, que eso es una zona de larga historia. Entonces se firma la supuesta paz, les entregan las casas, como vimos ahí, en un sitio específico, les construyen una especie de ciudadela para ellos y se supondría que ya después de haber hecho tantos daños se arrepintieron y se volvieron buenas personas, lo cual no es cierto, pero supongamos. ¿Y qué ocurre? Que terminan todos metidos en el narcotráfico, en el nudo del Paramillo sigue latente la cuadrilla 18, la 58 no desapareció como se pensaba, ni mucho menos la quinta, que es una de las cuadrillas más grandes de las FARC, y ahí están. Y ahí siguen los hechos, sigue la violencia, y Santos se quedó con su premio Nobel de Paz, y Colombia se quedó con el problema, y Urabá siguió en medio de la violencia. Entonces, sin utilizar hechos concretos, porque son muchos y los medios de comunicación los publican a menudo, con la sola existencia del clan de los Úsuga, que sigue dedicado al narcotráfico y que ha tenido combates con el ELN, con la misma FARC, en otro momento sacan droga, el tráfico de inmigrantes que ellos controlan ahí por Turbo y Apartado, sigue peor que antes. Entonces diríamos que el pacto FARC-Santos no sirvió para nada en este caso y solo facilitó darle a este señor un premio Nobel y a las FARC la posición en el Congreso, pero la violencia siguió igual o peor en la región. Coronel, ¿cuál es el punto de vista de Fundel acerca de la situación de los niños como actores o como víctimas en las regiones de Colombia donde delinquen las FARC?
Como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental de la FARC contra soldados del batallón Voltígeros en el río Porroso, municipio de Mutatá, Antioquia, en febrero del 2005? Bueno, en la anterior imagen veíamos la, la forma de resaltar que tiene permanentemente la Fundación acerca de la participación de los niños como víctimas o como actores. Y queremos puntualizar que allí en este hecho donde ocurrieron tantas masacres en Urabá por parte de las FARC y en específico esta de los 19 militares, participaron muchos menores de edad. Muchos, porque esa era la dinámica. Entre el 35 y 40% de estas guerrillas eran con niños, y así como el señor Putin hoy en día utiliza a los presos para enviarlos adelante como carne de cañón en acciones en la región del Donbass contra Ucrania, las FARC utilizaban y utilizan a los niños enviándolos adelante para que vayan y se hagan matar, y luego ya vienen los experimentados a terminar de cometer los crímenes que iniciaron los menores de edad. Entonces esa es una primera reflexión. La segunda es que, como era el final del primer periodo del señor Uribe y no querían que ganara la reelección porque la estrategia de seguridad democrática sí los había golpeado estructuralmente, entonces iniciaron nuevamente sus agresiones terroristas en nombre de la paz, ¿no? Ya lo hemos explicado varias veces. Ellos el terrorismo no lo hacen por causarle daño al país, sino porque buscan la paz. Es increíble esa manipulación tan atroz que le dan a la semántica y a la realidad. Pero además nos hace comprender que es que el olvido sistemático de los alrededores de lo que llamamos el hinterland colombiano siguió porque era tan grande el problema que no se podía resolver todo de una vez. Por eso, cuando se habla de una visión política para arreglar a Colombia, tiene que ser con proyectos a largo plazo, con objetivos muy claros y con una identidad de prospección, porque de resto se repite lo mismo, que es lo que nos ha tenido en los inmediatismos y en que el hinterland esté en poder de la delincuencia por falta de proyección a largo plazo en el desarrollo integral y en la seguridad integral. Con esto, las FARC intentaron, por lo menos en esta región, hacer un retorno a el procedimiento táctico de acciones masivas. Lo intentaron en otras regiones, no les fue bien como ellos querían, pero lo intentaron. O sea, eran los últimos años de tiro fijo también, y volvió con el mono Jojoy a implementar en algunas regiones la agresividad con grupos grandes, pretendiendo dar la sensación de que estaban otra vez las FARC igual de activas que cuando la época de Pastrana, pero las acciones subsiguientes del ejército y las que hubo en otras regiones demostraron lo contrario. Sin embargo, lo intentaron, y eso hay que destacarlo, que tampoco se cuenta en la memoria histórica o en la informe del señor de Rux, que si se va a contar la historia, pues tiene que contar todo eso, que volvieron a ese terrorismo indiscriminado tratando de formar una nueva imagen, pero no lo pudieron lograr. Aquí en esta región hay un caso específico que es la comunidad de San José, que ha generado cualquier cantidad de documentos y de descripciones y de incidencia internacional en el conflicto. Y es que esa comunidad la creó, o no la creó, la organizó, porque la comunidad existía allí, sino la organizó de una manera socialista el sacerdote Giraldo de los jesuitas. Y para muchas informaciones de inteligencia y para la misma gente de la región, esa comunidad lo que constituye
es un foco de ayuda a la guerrilla. Y para la guerrilla, y para los comunistas, esa comunidad lo que hizo fue organizarse, entre comillas, de manera pacífica para retirar a todos los actores armados de la región, incluido, según ellos, el ejército. Y entonces a esa comunidad, por instrucciones del cura Giraldo, le dieron una visión de que el ejército no puede entrar allá, como si fuera un territorio vedado, igual que los indígenas. Lo cierto es que al interior de esa comunidad han ocurrido muchísimos problemas relacionados con la violencia y no, en más de un caso han terminado personas de esa comunidad relacionadas directa o indirectamente con el apoyo a las guerrillas y con el apoyo de otros a los mal llamados paramilitares, y esto ha generado una serie de conflictos y de cosas que no terminan en esa región. Una de las personas que más estuvo activa en la conformación y en la difusión de la estructuración de esa comunidad fue la señora Gloria Cuartas, que hoy en día es una de las personas predilectas del gobierno del señor Petro y que también tiene un largo historial de problemas y de figuración mediática relacionadas con el conflicto y con esa región. Entonces, esto es un tema que hay que abordarlo con muchas pinzas, con mucha medición quirúrgica antes de dar conceptos claros, porque es que no hay claridad en esa región. Entonces, es mejor conocerlo, investigarlo, leer, mirar todas las fuentes que hay e ir formando un propio criterio, porque allí es bastante el enredo que se da en esa región con el fenómeno de guerra y paz. Desde luego, ese crecimiento estructural de muchas décadas que tenían las FARC allá y que no lo han retirado en Urabá, tiene un fortalecimiento, un entronque debido a la debilidad de carácter de 4 o 5 gobiernos consecutivos, en especial el de Belisario, el de Barco, el de Gaviria y el de Pastrana y el de Samper. Son épocas en las cuales la guerrilla se asentó en forma estructurada en esa región, gracias a que la política del Estado no se enfocó en evitarles que se posesionaran de esas regiones, sino en permitirles una especie de connivencia y de convivencia en la cual ellos fueron ganando espacio, porque siempre de por medio estaban los negociadores de paz, los mediadores y las fuerzas militares insuficientemente dotadas, insuficientemente organizadas para combatir un problema que no solamente es militar, sino que tiene una honda raigambre política y social, de lo cual son responsables los dirigentes políticos y no los soldados. No se le ha dado y sigue sin dársele, que es lo peor, después de todo este proceso de varias décadas, la importancia estratégica que tiene la región de Urabá para el desarrollo nacional, para la seguridad nacional y para la prospección de Colombia hacia los dos mares, no solo hacia uno, sino hacia dos, el Caribe y el Pacífico. ¿Cuándo lo entenderán nuestros dirigentes y cuándo lo entenderá el pueblo colombiano si somos completamente apáticos a eso y nos interesa más el problema de Nairo Quintana en Europa, porque no puede participar más en competencias de ese ciclismo allá, que un tema tan importante como es el desarrollo estratégico de Urabá, uniendo los dos mares, de donde podrían derivarse recursos múltiples para el país y posibilidades de desarrollo en todos los sentidos y de inversión económica y de multiplicación de capitales, pero eso no es importante, eso que lo manejen otros, que lo más importante es que Nairo Quintana pueda correr el Tour de Francia o que James Rodríguez vuelva al Real Madrid. Somos un pueblo muy indiferente con lo que nos pasa. Ahora, se nota aquí que hay una cantidad de hechos acumulados tendientes a deteriorar la imagen de la seguridad democrática. Y esas muestras de terrorismo se manifestaron mucho en Urabá, como vemos, tienen la osadía
de asesinar a unos soldados, saben que el ejército los está persiguiendo y que los combates son inminentes, pero sin embargo toman la decisión que otro grupo muy cercano secuestre a 10 personas bajándolas de un carro. O sea, corren los riesgos que sea porque quieren demostrar que tienen control y poder. Y la comunidad esta de San José de Apartado, muy señalada, muy estigmatizada, padece también una serie de acciones que solo conllevan a demostrar que Colombia parecería no tener salida ante esta violencia desaforada de diferentes actores armados. Aquí se forma un triángulo que es mucho más claro en lo que medios internacionales, como lo decimos en el libro Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo, tiene como 3 soportes: el narcotráfico, el binomio secuestro-extorsión y el tráfico de armas. Esos son como los soportes estructurales del narcoterrorismo, que es la guerra del nuevo siglo. Así titulamos uno de nuestros libros y esa es la tesis guía de ese libro. Y en Urabá se presenta y se incrementa para la época ese fenómeno: narcotráfico, binomio secuestro-extorsión y tráfico de armas, que ya venía desde antes, pero allí en ese momento tiene como un impulso muy fuerte porque la seguridad democrática los está golpeando duro y porque las fuerzas militares pasan a la ofensiva luego de haber tenido ese desorden y esa desazón que causó la debilidad de carácter del señor Pastrana en el Caguán. Y en paralelo, las FARC seguían trabajando para desprestigiar a Colombia y a la fuerza que los combatía con los nexos internacionales, las acciones terroristas indiscriminadas en todo el país, porque como lo vimos en este, entre comillas, parte de guerra, están cometiendo un acto criminal en Urabá, pero al mismo tiempo están en Anorí. Y si se mira por los archivos de la historia, en todo el país por esos mismos días seguían asesinando policías, secuestrando personas, extorsionando en otras regiones, traficando coca. Entonces ese terrorismo era la forma, y sigue siendo la forma, de presionar a los gobiernos de turno. Y al mismo tiempo hablar de diálogos, porque es que nosotros todo esto lo hacemos es por la paz, es que queremos la paz. Bueno, ¿y cuál es la paz que ustedes quieren? No, pues que no haya lucha de clases y que nos entreguen todo para que lo gobernemos nosotros, porque es que el gobierno debe ser del pueblo y los recursos deben ser para repartir la riqueza entre todos, pero nunca dicen cómo producir riqueza. Y ahí vemos al actual mandatario, es que hay que repartir la riqueza y quitarle a los ricos, pero no dice cómo hacer que el país sea productivo. Y tiene la insensatez de que envía a la muy inteligentísima ministra de Minas a que diga en el foro de Davos que hay que acabar con la explotación petrolera y que hay que acabar con la explotación gasífera, pero al mismo tiempo dice que el país hay que desarrollarlo para que se vuelva productivo. Entonces, ¿era productivo en qué? En coca, o en criminales, o producir terroristas, porque de resto, ¿qué se puede producir en un país que tiene una economía extractiva y que no tiene industrias, pero que tampoco quiere desarrollarse porque él es enemigo de las autopistas 4G? O sea, es un contrasentido y es el mismo discurso de todos los comunistas, no es solamente él, que les den y que les den y que les repartan la riqueza, pero que no hay que, aquí hay que acabar con la industria, pero que hay que volver un país productivo. Son unas contradicciones grandísimas que nadie se las dice en la cara, pero ahí los tenemos. Bueno, mi coronel González, llegó su turno. Gracias, mi coronel. Nuestro comentario de hoy es una apreciación geopolítica de Urabá, como resumen y conclusión de este testimonio histórico. La región del Golfo de Urabá tiene una extensa historia de 500 años que proviene de los comienzos del descubrimiento de América, cuando se fundó en ella el primer poblado en tierra firme. El principal atractivo ha sido la gran fertilidad de sus tierras y el clima favorable a la agricultura. Por eso los inversionistas extranjeros iniciaron extensos cultivos de banano y surgió una próspera industria con millones de plazas laborales y un amplio crecimiento de la economía. Paralelo a ese negocio, también se creó el contrabando de todo tipo de mercancías ilegales traídas de la zona del Canal de Panamá, donde no se ejerce ningún control por parte de ese país. Comercio ilegal también tolerado por muchos años
por la indiferencia del gobierno central colombiano y por su desconocimiento sobre la periferia nacional. Por esas circunstancias, en el siglo XX, las FARC encontraron un ambiente propicio para implantar el secuestro, la extorsión y el saqueo, y todo tipo de delitos para financiar su terrorismo armado, además de una ruta para sacar los cargamentos de coca y para el ingreso de armas. Para eso, se justifican en las teorías comunistas de una supuesta e injusta explotación social. Pero con sus crímenes, en lugar de aportar bienestar, crean zozobra y sufrimiento que hace infelices a sus habitantes. Y como el gobierno seguía ignorando estos fenómenos geopolíticos y sociales, la población decidió armarse para la autodefensa de sus intereses ante la violencia arremetida de los grupos subversivos, lo cual terminó en una confrontación generalizada entre los grupos terroristas de las FARC contra la población, que inicialmente era pacífica, pero que se vio obligada a armarse para defenderse y para ello tuvo que crear sus propias fuerzas paramilitares. Y nuevamente, como en los mediados del siglo XX, las Fuerzas Armadas colombianas debieron intervenir entre los dos frentes, no ya por confrontaciones de los dos partidos políticos tradicionales, sino entre cuadrillas comunistas terroristas y la población, que necesitaba tener seguridad para desarrollar sus actividades laborales y seguir fortaleciendo su economía, lo cual era impedido por las FARC. Esto es lo que no contó con veracidad y claridad el informe del sacerdote de la comunidad jesuita Francisco de Rux, a pesar de ser gran conocedor de toda esa historia y de estos fenómenos geopolíticos, sociopolíticos de la región, quizás porque teme el tener que decir la verdad, aunque para ello se le pagó generosamente y ni aún así lo cumplió. Igual que como se les ha pagado a los abogados magistrados de la JEP y que no se ven las Un sentencias, feliz cumpleaños, lo recuerdo mucho. tal vez esperando que los hechos pasen al olvido Así para es. que no se note su propósito de dejarlos sin culpa. Así, igualmente, muy bien les pagamos por bastantes años. Este es el verdadero testimonio histórico del terrorismo de las FARC en Colombia, que ahora pide impunidad, que podrá ser legal, pero nunca social, porque la historia de los pueblos nunca olvida, ni los hechos criminales ni los correspondientes actos judiciales. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Coincide usted exactamente en que la responsabilidad es política. Todo esto ocurre porque no hay visión política, no hay desarrollo político, y entonces la solución debe ser política. ¿Cuándo será que los colombianos entendemos eso? Que la solución está en un proyecto político y en el manejo de políticas llevadas con mano firme y, como decía el presidente Uribe, con corazón grande, viendo lo que realmente necesita la comunidad y no solamente enfocándose en una solución militar a un problema que tiene muchas aristas. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, una reflexión más detonante o saliente de cada una de las intervenciones que hemos escuchado al momento. La verdad sobre el conflicto no es como la cuento. ¿Por qué en el informe de la Comisión de Derrux este tipo de acciones descritas y reportadas en su parte de guerra de las mismas FARC no se anotan con la culpabilidad demostrada con esto y solo se esconden para poder seguir acusando al gobierno y en especial a la fuerza pública? El Urabá, esa gran región que abarca tanto el departamento de Antioquia como el del Chocó, con su gran riqueza y la facilidad para esconderse y proteger la biodiversidad existente, conlleva trascendental importancia, ya que de toda la vida es un corredor estratégico que quien lo controle y domine asegurará el tráfico clandestino que abarca tiempos anteriores con el contrabando, pasando por el comercio de armas y el narcotráfico, entre otros. Esta es una de las razones de interés de los narcoterroristas y demás grupos delincuenciales por esta hermosa zona. Muchas gracias, mi coronel.
Y bueno, mi coronel, igualmente complementa usted lo que dice mi coronel González al respecto. Sí, es una región olvidada en la cual el Estado en su conjunto y la sociedad colombiana tenemos gran responsabilidad, porque ni sabemos dónde queda ni nos interesa, y es parte de todas esas terminales o comienzos, depende cómo se mire, de todas las venas que unen la integridad del país, el cuerpo orgánico del país. Llegamos al final y nos despedimos con nuestro mensaje de siempre, no sin antes invitarlos a que continuemos todos los días en las actividades académicas de la Fundación, en horas de la mañana con la memoria histórica aún no contada y en horas de la noche con nuestro proyecto permanente de formar estadistas con visión de estrategas. Este es nuestro mensaje institucional de cierre para la jornada académica de la memoria histórica aún no contada. Feliz día a todos. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.